Muy bien, ya estamos transmitiendo entonces. Sí, porque necesitamos que estemos y probar sobre todo que puedan compartir la pantalla para que comencemos. Hoy, Hola. hola, ¿qué tal Candelaria? Qué bien, ya te Ay, vemos. este Excelente. internet está, pero mejor dicho. Bueno, ¿quién de las dos va a compartir la pantalla? ¿Candelaria o Margarita? Bueno, Candy es la que va a compartir pantalla. Muy bien. Entonces, Candelaria, ¿Ya Candy te entregó la presentación? ¿no? Pero yo espero que no se nos vaya a caer, Ay, no pues vaya madre, a ya pasar voy. nada. No nos va a pasar nada. Vamos a estar muy bien. Ese es el plan B. Perfecto. Listo. Aquí estamos bien. Hola, Germán, buenas tardes. Ya estamos transmitiendo por YouTube. Entonces, cuando ustedes nos digan, chicas, comenzamos. Son las 5. Comparto pantalla. Claro, para que probemos la pantalla aquí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bien, vamos a compartir pantalla entonces, Candelaria, por favor. Bien, y sigue llegando gente, excelente. Muy bien. Buenas noches. Hola, buenas noches. No sé, eso, muy bien, pero habría que ponerla horizontal para poder ver la pantalla bien. Como lo hicimos esta semana. Ok. Exactamente, muy bien. Listo. Ahí se ve perfecto. Bueno, pues Candelaria, entonces deje de compartir un momento para yo compartir la mía y por favor y comenzar la presentación. Hoy va a servirnos de cronometrista Néstor. Y voy a compartir la pantalla para comenzar la presentación. Ahí tengo la mía. Muy bien. Buenas tardes, damas y caballeros, amigos y amigas de este encuentro que hacemos cada semana virtual para hablar de cibernética social, de las experiencias de la cibernética social en diferentes áreas, en diferentes aspectos. Hemos trabajado, hemos conocido experiencias en educación, en formación, en coach, en manejo de respiración, de situaciones complejas. Hemos visto muchas aplicaciones y seguirán, porque estamos buscando en los diferentes países donde ha llegado la cibernética social proporcionalista a personas que estudiaron, conocieron, se acercaron de alguna forma a la cibernética social y la están aplicando en su vida o en el servicio o en el trabajo con otras personas. Los acuerdos son muy simples. Pedimos que apaguen el micrófono. Igual, pues desde aquí lo podemos administrar cuando entren ruidos que de pronto nos distraigan la atención. Que también en la medida de lo posible estemos sin la cámara para que no distorsionemos. En algunas oportunidades se congela por la calidad del video. Y que cuando vayamos a hacer las preguntas después de la primera media hora o de la media hora que tienen de presentación nuestras invitadas, nuestras anfitrionas de hoy, entonces abren el micrófono sin ningún problema y yo aquí voy dando la palabra y anunciando a las personas. Recuerden, son 30 minutos de presentación, 30 minutos de preguntas y respuestas y muchas preguntas son las que vamos a hacer porque la idea es
podernos dar cuenta de que cibernética social proporcionalista, esta propuesta que hizo Valdemar de Gregory, no es solo teoría, es realidad y se puede aplicar en muchas áreas. Hoy la presentación se llama Valorarte. Y voy a presentar, ustedes tienen ahí el texto de las dos espectaculares mujeres que nos acompañan en la reunión de hoy, en el encuentro de hoy. Son ellas Margarita María García García y Candelaria García García. Margarita, según como leen ustedes allí, me envió un resumen más grande. Yo saqué solo estos dos párrafos, igual que Candelaria, para no extendernos mucho en la presentación. Es mamá, es esposa, es psicóloga, es docente y especialista en procesos psicopedagógicos integrales de infancia y acompañamiento a padres de familia, trabajo social y asesoría en el trabajo de convivencia y relaciones interpersonales, comunicación y trabajo en equipo en empresas. Desarrolla talleres reflexivos y lúdicos con neuroherramientas triádicas a niños, jóvenes y padres de familia para entrenarlos en el proceso de crianza familiar a través del programa Valorarte. Y Candelaria García García es normalista, licenciada en etnoeducación, adelanta estudios de especialización en educación superior en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Tiene 5 años de experiencia en educación preescolar como docente y de escuela en casa con 3 menores de edad, sus hijos, y es co-creadora. Bueno, igual, tiene 2, no sé el tercero de dónde es, pero estaba así en la hoja de vida. Es co-creadora del programa Valorarte, del cual vamos a conversar hoy. Entonces, a partir de este momento, Néstor nos va a contar los 30 minutos. Sé que vamos a disfrutar de media hora o de una hora espectacular, porque ellas son así, son espectaculares y vamos a aprender mucho de cómo es el desarrollo de las personas aplicando cibernética social y otras herramientas que ellas manejan. Entonces, Margarita y Candelaria, bienvenidas. Necesito compartir la pantalla. Bueno, mientras comparte pantalla, de antemano le damos una bienvenida a cada uno de los asistentes de este espacio tan hermoso y tan productivo que es la cibernética social proporcionalista, donde realmente todos nos damos la oportunidad de aprender y de enseñar al mismo tiempo, o sea, ese proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, el enseñaje. ¿A través de qué? A través de estos 3 cerebros, a través de esta maravillosa herramienta que nos ha brindado Valdemar de Gregory. Y bueno, de una manera muy directa, John Fernando ha sido esa persona que nos ha dado lo mejor de sí para poder aportarle muchísimo a nuestras vidas desde el cerebro triádico. Bueno, mi nombre es Diana Margarita García, como lo decía John Fernando, en compañía de mi hermana Candelaria. Hemos estado trabajando fuertemente, no solamente desde la parte laboral, sino también desde nuestra vida personal con nuestros hijos, en la crianza, en la práctica de nuestra vida diaria. Hemos trabajado muchísimo en la aplicación del cerebro triádico. Entonces los dejo con Candy para que les dé un saludo. Bueno, parece que Candy tiene como problemas con el audio. Bueno, entonces vamos a iniciar Valorarte. Vamos a trabajar un tema que se llama todo un entrenamiento de crianza familiar. A ustedes que son tutores, que son mamás, papás, tíos. Aló, aló. Aló. Si quieres, sigue Ahí Margarita mientras Candelaria. Te escuchamos muy bien, Candelaria. Entonces retomamos, Margarita. Sí, listo. Bueno, entonces a todos los papás, mamás Hola, que nos están acompañando. Aló, aló. Sí, Candy, bueno, listo, te estamos escuchando. Entonces, entra, mami, saluda, haz el inicio para que todos puedan interactuar contigo.
Margarita, Candelaria, te escuchamos muy bien. Tú puedes hablar. Pónganse de acuerdo quién habla primero, quién habla Hola. segundo. Sí. No, Margarita es la que va a empezar, sino que el internet está pesado. A Ok, John Fernando le entonces, mandé la presentación por WhatsApp para que... perfecto, listo, yo aquí la organizo. Entonces, comencemos, Bueno, Margarita, y yo voy bajando la presentación mientras tanto. listo, listo. Ok, bueno, entonces, como les venía diciendo, les quiero dar una bienvenida a todas las personas que están aquí presentes, a mamá, papá, abuelito, tíos, tutores, cuidadores de niños, adolescentes e inclusive a los mismos adultos. ¿Por qué? Porque todos hacemos parte de un cerebro hermoso que cada uno de nosotros está formando día a día. Desde que nosotros nacemos, somos personas que estamos dependientes de nuestra familia. O sea, los primeros formadores y los que plasman nuestro cerebro son nuestros papás, especialmente mamá. ¿Por qué mamá? Porque como nosotros estamos en la barriguita de mamá, entonces tenemos que tener nosotros, como mamá, tenemos que tener mucho cuidado al momento de pensar, hacer, hablar y decir lo que nosotros hacemos porque el bebé recibe todo ese tipo de información. Entonces, hoy Valorarte va a tener todo un entrenamiento en crianza familiar. ¿Me regalan entonces la segunda diapositiva, por favor? Sigue mientras descargo, porque la estoy descargando en este momento, Ok, bueno, pero ya te entonces, la pongo. antes de iniciar, quiero saber, o sea, bueno, a través del chat, bueno, ahí quiero como que me colabore alguna de las personas que que nos están apoyando aquí con el Zoom. Voy a hacer una pregunta y quiero que me respondan a través del chat si conocen de la herramienta de cibernética social proporcionalista, a ver qué tanto tengo que contextualizar, o si hay personas que en este momento no saben nada de la herramienta. Digan por favor a través del chat si saben de la herramienta de los tres cerebros. Para mí es muy importante ya tener eso muy claro, porque de pronto tenemos invitados que no tienen ningún tipo de información. Si ya todos tienen un tipo de información, ya digamos que adelantamos más el tema y vamos un poco más con la herramienta práctica. La mayoría de las personas sabe, ya esta es el décimo encuentro, y la mayoría de las personas que nos acompañan tienen conocimiento e información de qué es cibernética social proporcionalista. Y ya Ok, estoy compartiendo la pantalla, la listo. presentación. Muy bien, entonces vámonos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como estamos trabajando el tema de familia, cuando hablamos de familia estamos hablando tema de hijos, estamos hablando tema de crianza, estamos hablando de tema bueno, ¿cómo voy a hacer para crear a mi hijo? ¿O qué estoy haciendo? ¿O qué me falta por hacer? Entonces, algunas familias, vayamos a la segunda diapositiva, por favor, Segundo. nos encontramos que muchos de nuestros niños o adolescentes se encuentran en situación, por ejemplo, de ansiedad, de depresión, de mentiras o rebeldías, de pronto ausencias. Es la segunda diapositiva. Esa es la tercera. Bueno, se encuentran inclusive déficit de atención, encontramos niños, digamos, con angustia, con trastornos de alimentación, con berrinches, pataletas, apegos emocionales. Esas son situaciones que a veces son leídas por nosotros que somos papás o por los mismos docentes y ahorita más con el tema de la cuarentena, pero a veces pensamos que el problema son los niños o los mismos adultos o los mismos jóvenes. Pero cuando ya nos vamos a una reflexión interior como papá y como mamá, vámonos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces nos damos cuenta que como nosotros como papás, a veces tenemos vacíos, tenemos preguntas, tenemos situaciones que hacen que esos niños vivan eso. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando en nosotros como papás? A veces hay miedos, ¿verdad? A veces hay angustias, a veces hay incongruencias en nuestros actos, descontrol desde la crianza, o tenemos una desprogramación total de que no tenemos ni idea de ese proyecto de vida de crianza, no lo tenemos definido, o hay angustia, o hay negligencia, o somos papás permisivos, o demasiados autoritarios, o tenemos poco compromiso en nuestro rol como papá y como mamá, y simplemente lo que hacemos es que
se lo pasamos a la abuela o al abuelo, a los tíos, a personas cercanas. Pero cuando realmente tenemos esa cantidad de vacíos, vamos a la siguiente diapositiva, es cuando nosotros tenemos que tener unas herramientas muy básicas y es lo que hace Valorarte. Es llegar no a resolver el problema a nadie, simplemente a brindar, a entrenar a mamá y a papá, porque es un entrenamiento, es como cuando nosotros estamos en un deporte, el hecho de nosotros entrenar, de entrenar día a día, eso es lo que nos va a dar como la autoridad de seguir mejorando en el deporte como tal. Entonces, en vez de esa propuesta de valor que tiene Valorarte, entrenar a mamá y a papá para una crianza feliz con sus hijos, a través de una metodología basada en los ciclos de vida, sustentada en neuroherramientas tricerebrales, aplicada en ambientes campestres con un enfoque familiar y vivencial. Entonces, digamos que hasta cuando se pudo, pudimos trabajar todo lo que es la parte campestre, pero ahorita con el tema de la pandemia y el confinamiento ha sido bastante complejo, como ustedes lo podrán ver. Siguiente diapositiva. Entonces, la pregunta es, como papá y como mamá, ¿qué debo mejorar para fortalecer la crianza con mi hijo? Entonces, la pregunta, la pelotica la tengo que tener soy yo como papá. No es que tengo que mejorar en mi hijo, pero sino que primero tengo que mejorar yo como papá, en qué estoy excediéndome o qué me falta, o qué me está sobrando demasiado, o en qué tengo que proporcionarme desde mis tres cerebros para poder conectarme con ese niño o esa niña, o ese adolescente que está conmigo. Y más en estos ambientes que estamos viviendo de confinamiento. Entonces, es muy claro y es muy evidente. Tenemos tres cerebros, ¿verdad? Ahí lo muestra la diapositiva y ustedes lo saben, el cerebro izquierdo que se representa con el cuadrado azul, el derecho que es con el círculo amarillo y el central que es con un triángulo rojo. La aplicación de la herramienta que tiene Valorarte para la crianza de los niños, básico, tres cerebros. Y cuando hablamos de tres cerebros, estamos trabajando de tres colores básicos, amarillo, azul y rojo, papás y mamás. Cuando nosotros entregamos la herramienta de Valorarte para ese entrenamiento de papá y mamá en la crianza feliz con sus hijos, es muy importante que se trabaje bien la mecánica de los tres cerebros. Entonces, esto para mí es mi caballito de batalla. Este es mi caballito de batalla. Las peloticas pequeñas, pelotas grandes, ¿verdad? Medianas y las más pequeñas. Aquí, bueno, no sé si me alcanzan a ver esto. Y otro caballito de batalla que se tiene con Valorarte son estas mantas triádicas. ¿Sí la logran ver? No sé si Jean Fernando de pronto la logra ver. Bueno, espero que sí. Entonces, estas mantas triádicas, esto es lo que nos da la oportunidad para que se empodere la herramienta, para que los papás puedan empoderarse de la herramienta y la puedan aplicar sin ningún problema. Cuando hablamos sin ningún problema es que ellos tengan claridad de qué realmente son los tres cerebros, cuáles son sus características y cuáles son las fortalezas y las habilidades para trabajarlas con sus hijos. Siguiente diapositiva. Entonces, cuando ya tenemos la claridad de que son 12 niveles que tenemos que empezar a trabajar en nuestros hijos, que ya ustedes saben cuáles son los 4 niveles del cerebro derecho, el lenguaje, clasificación, investigación, epistemología, sabemos entonces que tenemos que empezar a trabajar desde los ciclos de vida de sus hijos y de sus adolescentes. Hay que empezar a trabajar entonces el cerebro izquierdo. Entonces, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para trabajar el cerebro izquierdo de mi hijo? ¿Qué estoy haciendo para trabajar el cerebro central de mi hijo? ¿Y qué estoy haciendo para trabajar el cerebro derecho? Ahora pregunto, ¿estoy trabajando esos cerebros en mí? ¿Estoy trabajando esa planeación, esa profesión, esa administración, esa trascendencia, esa intuición, esa creatividad y esa afectividad? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Y esas son las herramientas de cultivo que empezamos a trabajar desde Valorarte con papá y mamá y cuidadores. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuál es la influencia de los tres cerebros en la crianza de nuestros niños? Vamos a ver cuál es. Siguiente. Entonces, sabemos que tenemos unas características desde el cerebro izquierdo. Pero entonces, antes de mirar las características que ya ustedes también las saben, con los papás hacemos unas pasarelas. ¿Cuáles son las pasarelas? Entonces, empezamos, tomamos a un papá, ¿verdad? Que nosotros lo podamos leer como cerebro izquierdo. Él pasa al frente y decimos, bueno, papá,
usted es un cerebro izquierdo. Y el cerebro izquierdo es un cerebro que es pensador, analista, es lógico, racional, trabaja los números, es disciplinado, es visual, es descubridor de tecnología, es consciente, es curioso, cuestionador. Entonces, en la medida que él va haciendo esa pasarela y yo voy describiendo, las personas van viendo, todos los papás van observando y van aprendiendo. Y aquí están trabajando y están aprendiendo triádicamente. ¿Cómo estamos trabajando triádicamente? Desde el cerebro izquierdo, están trabajando el conocimiento, porque están escuchando lo que yo estoy describiendo de ese cerebro izquierdo. Entonces, cuando yo estoy diciendo las características, estoy trabajando cerebro izquierdo. Pero cuando yo estoy pasando una pasarela, cuando alguien está en una pasarela, está modelando con esta manta triádica, ahí estoy trabajando cerebro, estoy trabajando el cerebro derecho. Pero cuando yo ya empiezo a trabajar alguna actividad como tal de un cerebro izquierdo, ya estoy trabajando el cerebro central. Entonces, vamos a hacer una práctica en estos momentos. Tome cada uno una hoja, bueno, una hoja que tengan ahí cerquita y van a escribir, pero ese es rapidito. Bueno, señor Fernando, yo necesito que usted me apoye aquí rápidamente porque vamos a hacer una actividad desde el cerebro, es infantil, una actividad infantil del cerebro izquierdo y es, van a escribir rápidamente y la van a mostrar luego en sus cámaras. Van a escribir una palabra que tenga la letra M, rápidamente. A ver, los primeros que muestren en las cámaras la letra M, rápidamente. A ver, quiero ver en las camaritas. Eso, muy bien. Esto, a ver. Alguien que me ayude a leer, por favor, don Fernando. A ver, aquí. Madre, perfecto. Hay? Madre. Muy bien. Sí. Muy bien, perfecto. Muy bien. Ahora vamos a escribir. Mamá también. Perfecto. Ahora vamos a escribir rápidamente una que tenga la combinación PR. P de papá y R de rosa. Rápidamente, rápidamente. PR. Bueno. PR. Ok, rápido, 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 muchachos. Vamos a mostrarle en la cámara. Esto, muy bien. Ahí se alcanza a ver. Parto. Parto. Bueno, amor, es una combinación PR. Sí, sí, debe ser primero la P y después la R. Primero la P Prado, y luego la ahí R. dicen Prado, alcanzo a leer. Prado, a ver, ¿qué más? Por ahí no veo más. Profe. Profe, muy bien. Primo. Prosa. Muy bien, perfecto. Prisa. Produce, perfecto. Prisa. Muy bien, Prisa, muchachos. proceso. Bueno, Sí. muy bien. Entonces, esa actividad es una actividad muy sencilla. Bueno, aquí porque lo estamos viviendo desde cámara, pero cuando hay una presión muy fuerte, cuando estamos en un taller, la gente goza muchísimo. Entonces, estamos trabajando una actividad de cerebro izquierdo. ¿Por qué? Porque lo estamos aprendiendo a escribir. Y escribir, digamos, este cerebro izquierdo, porque tienen que trabajar palabras, porque, ¿verdad? El tema de la comunicación. Entonces, pero cuando ya están escribiendo, esta es la acción, y esa es la acción desde el cerebro izquierdo. Entonces, sigamos dos diapositivas más, por favor. La otra, por favor. Ok. Bueno, el cerebro derecho, entonces decimos, bueno, ¿qué pasa al frente? Un papá, un modelo, y de una saldría John Fernando como cerebro derecho. Bueno, entonces lo vestimos con esta manta amarilla y le decimos, oh papá, muy bien, entonces tú eres el cerebro derecho, lo presentamos a todos. Es un cerebro muy lindo, es un cerebro que se representa con el color amarillo, con un círculo amarillo, es un cerebro que es optimista. Entonces el papá o la mamá empieza a modelar, empieza a exhibirse, ¿verdad? Con su manta triádica y decimos que es optimista, es sensible, es emocional, es soñador, es intuitivo, es creativo, imaginativo, artístico. Y esa persona entonces tiene que hacer la representación de las características que yo estoy diciendo. Es cariñoso, es cercano, es espontáneo, abierto, amable. Entonces, en este momento vamos a hacer una actividad rápidamente de cerebro derecho. Y aquí yo quiero que ustedes me pongan muchísima atención, porque aquí es de memoria. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Me van a escuchar súper bien y me van a observar. ¿Me ven todos? ¿Todos me ven muy bien? Sí, se ve bien la cámara. Listo. Entonces, dicen,
estaba la calavera sentada en una butaca. Viene la muerte y le dice, calavera, ¿por qué estás tan flaca? Vuelvo y lo repito. Estaba la calavera sentada en una butaca. Viene la muerte y le dice, calavera, ¿por qué estás tan flaca? Ahora lo vamos a decir todo con la letra A. Por ejemplo, yo lo voy a decir. Estaba la calavera sentada en una butaca. Van a la Marta la las. ¡Calavera! ¿Por qué estás tan flaca? ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Van a repetir conmigo, así yo no les esté escuchando, no importa, pero van a repetir conmigo allá porque a cualquiera voy a llamar para que haga la actividad. ¿Listo? Van a repetir conmigo. Estaba la calavera sentada en una butaca. Viene la muerte y le dice, calavera, ¿por qué estás tan flaca? Calavera, ¿por qué estás tan flaca? Muy bien, pero yo quiero que lo hagan con emoción, muchachos, porque acuérdense que para nosotros tener una crianza con nuestros hijos, tenemos que tener compromiso y tenemos que vestirnos de muchísimos roles para ser papá y mamá, ¿ok? Entonces, ¿quién se apunta para hacerlo con la letra A? Estaba la calavera sentada en una butaca. Viene la muerte y le dice, calavera, ¿por qué estás tan flaca? A ver, veo a Livia, veo a Vicky. ¿Quién se anima? Anímense, muchachos, a ver, anímense. Es que con la está como más complejo. Aquí un espacio para gozarlo, para disfrutarlo. Nadie va a decir si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. No, estamos aprendiendo cosas. ¿Listo? Estaba la calavera sentada en una butaca. Allagó la Marta, calavera, ¿por qué estás tan flaca? Perfecto, muy bien, muy bien. Un aplauso, felicitaciones. Muy bien, aquí estamos haciendo un trabajo del cerebro derecho porque estamos trabajando expresión, la expresión, la emoción. ¿Listo? Bueno, un segundo modelo que nos haga. Yo nuevamente se los voy a repetir. Estaba la calavera sentada en una butaca. Viene la muerte y le dice, calavera, ¿por qué estás tan flaca? Bueno, ahora lo van a decir con la I. A ver, ¿quién se apunta? O si no, hacemos dedocracia. Muy bien, ¿quién? Margarita. Muy bien, Margarita. A ver, dígame. ¡Eso! ¡Muy bien! Muy bien, Margarita. Un aplauso, felicitaciones, perfecto. Muy bien, entonces, esa es la manera como Valorarte entrega parte de las herramientas tricerebrales, es disfrutando, jugando, pero que realmente cada juego, cada lúdica tenga un objetivo preciso. Entonces, quiero felicitar a las personas que colaboraron, que apoyaron fuertemente para el cerebro derecho. ¡Un aplauso! ¡Muy bien! Ahora, John Fernando, por favor, me le das 2 clics más adelante, por favor. Muy bien. Desde el cerebro central, que es el líder, ¿verdad? El que comanda, el coordinador. Invitamos entonces a otro padre de familia, a otra persona que quiera participar. Entonces, lo invitamos a que se ponga la manta triádica roja, porque el cerebro central se representa con el triángulo rojo. Entonces, mientras que la persona está en su pasarela, que está modelando, mostrando su silueta y todo hermoso, vamos diciendo, bueno, el cerebro central es emprendedor, es proactivo, es independiente, tiene iniciativa, es arriesgado, es poco bla bla y más bien de hacer. Es gobernante, es administrador, luchador. Entonces la persona, mientras que yo voy diciendo, va haciendo. O sea, si yo digo que es luchador, entonces va haciendo el brazo así. Si yo digo que es arriesgado, es una persona que es activa, con fuerza física, va mostrando su músculo, es profesional, es reproductor. Y cuando yo digo reproductor, todo el mundo se echa a reír y como si todo el mundo se sintiera como muy identificado, ¿verdad? Le gustan las manualidades, de carácter, es muy centrado. Entonces, ese es el cerebro central. Entonces, para hacer una actividad de cerebro central como es de movimiento, como es de acción, vamos a entrar con esa actividad de cerebro central. ¿Están listos?
A ver, dígame algo. ¿Están listos? ¿Alguien con que ¿Para qué? alguien ¿Para aguante? hacer qué? Sí. Sí, Eso, sí, muy bien. estamos listos. Muy bien, entonces Sí, muy listos. vean lo que van a hacer. Escúchenme muy bien, muchachos. Porque lo que van a hacer es de cerebro central, o sea, es de acción. Cada uno, como están metidos en sus casitas juiciosos, bueno, eso espero yo que tengan en sus casas juiciosos, van a buscarme una olla, rápidamente, una olla o un caldero, lo que sea, rápidamente, el que rápidamente lo traiga, rápido, rápido, una olla. Eso, a ver, rápido, muévanse. A ver, veo gente sentada, a ver, si no traen la olla, entonces traen un vaso, un plato, pero algo de la cocina, pero a ver, por favor, muy bien, por ahí veo vasos, veo ollas, veo unas ollas muy bonitas, están mejores que las mías. Muy bien, un vaso, perfecto, muy bien, Vicky, don Néstor, perfecto, muy bien. A ver, Pío, quiero ver tu olla, tu vaso, el plato, no sé. Bueno, cuando estamos hablando de movimiento, entonces está muy bien, por allá va otra ollita, muy buena ya, me dice Sara. Muy bien, felicitaciones a todas estas personas que están participando, que están apoyando para esto. Esto es un disfrute, recuérdenlo muy bien. Entonces, esta acción es cerebro central. Entonces, nosotros ya desde los talleres de Valorarte ya hacemos otro tipo de cosas que ya están, que son más accesibles pues desde el estado en que estamos con las personas presentes. Entonces, seguimos con 2 diapositivas más, por favor. O la otra, muy bien. Entonces, ahí empezamos a hablar de la ley de proporcionalidad. Recordemos que Valdemar siempre nos ha dicho que la ley del más fuerte aquí no sirve. Es la ley del equilibrio, de la proporcionalidad, en donde tenemos que buscar la complementariedad de unos cerebros con otros. Siguiente. Entonces, aquí es muy importante, como ya ustedes ya manejan el tema de la herramienta, saben cuándo es un derecho, cuándo un cerebro es proporcional con el otro, cuándo hay desproporción, ¿verdad? Entonces, aquí hay una situación que hay que empezar a tener claridad, sobre todo cuando yo estoy formando hijos. Y es que si yo no tengo mucho cuidado con mis hijos, puedo de pronto generar una desproporción en el mismo aprendizaje de sus cerebros y puedo estar formando hijos rebeldes, inseguros, miedosos, conflictivos, que le pone pero a todos, desorganizados. Pero cuando realmente yo estoy aportándole a mis hijos una crianza de unos cerebros proporcionados, entonces pueden tener desde su cerebro izquierdo un cerebro cuestionador, propositivo, alternativo, co-creador, facilitador y consciente. Entonces, eso es desde el cerebro izquierdo. Siguiente. Y cuando tengo un cerebro derecho, que yo como mamá, si yo soy una persona demasiado, o muy negligente como mamá, o soy muy apegada emocionalmente a mi hijo, puedo estar forjando en mis hijos cerebros muy fantasiosos, cerebros Llevas 25 minutos, te faltan 5 minutos. Ok, víctima o infeliz, ¿verdad? Sigamos entonces con la siguiente diapositiva porque ya lo que es muy importante que ustedes deben saber. La siguiente, que es la mecánica tricerebral en la crianza. Siguiente. Entonces, en esta mecánica tricerebral, en la parte izquierda de su computador, ustedes van a ver que tenemos que tener mucha claridad que nosotros como papás vamos a tener cerebros que piensan, que luego hacen y que luego sienten. Y que dependiendo a mi dominante cerebral, así voy a criar a mis hijos. Entonces puede que yo también vaya a criar hijos que piensen, que sienten o que hagan, o sino que hagan, que piensen y sienten, o que hagan, sienten y piensen, o sino que sienten, hagan y piensen, o sino que sienten, piensen y hagan. Pero eso también depende de cómo estoy influyendo desde mi cerebro hacia el cerebro de ellos. Siguiente. Ahora, ¿cómo trato el cerebro de mis hijos? Vamos un momentico con Candy y aquí los dejo con ellos. Rápidamente. Bueno, después de esa descarga de energía, gracias a Margarita, aquí les queremos compartir unas premisas que desde Valorarte hemos ido creando, ¿cierto? Como herramientas prácticas para pensar en la crianza de nuestros niños
de nuestros jóvenes o incluso de nosotros mismos, tenemos que pasar por 3 procesos básicos. Esto nos basamos también en el CCT, y es básicamente, primero, dar la herramienta, ¿cierto?, a nuestros niños, o el conocimiento que nosotros necesitamos que ellos lo tengan. El conocimiento de, por ejemplo, en la salud, en la prevención de accidentes, en las relaciones interpersonales, la naturaleza, cualquier tipo de herramienta o instrucción que yo le quiera dar a mi hijo. Por el otro lado está por cerebro derecho. Esa herramienta que yo le brindo a mi hijo, ese conocimiento, debe estar acompañado de amor y afecto, y además de eso, el acompañamiento que yo le debo brindar en las decisiones que él tome, y que sobre todo él visione esas consecuencias que tienen sus decisiones. Desde tempranas edades se recomienda ir enseñando a los niños a tomar pequeñas decisiones que, entre comillas, no sean trascendentales, pero que en la medida en que ellos se vayan formando en ese molde de tomar decisiones y visionar y vivir las consecuencias, ellos van aprendiendo hasta ser adultos a vivir esa responsabilidad. Y por último, en la crianza tenemos que tener mucho en cuenta esa retroalimentación y evaluación constante con nuestros hijos, pues ese acompañamiento que nosotros le brindamos debe estar acompañado de preguntas, de inquietudes, que nosotros como papás debemos brindarles. Siguiente, por favor. Entonces, estas serían como esas premisas básicas que nosotros les compartimos a los papás como para traerles un ejemplo aquí al programa de hoy. La estimulación desde los 3 cerebros, nosotros nos hemos ideado varios programas, iniciamos con talleres de lectoescritura por grupos etarios, ha tenido muy buena acogida, y nosotros procuramos que, a pesar de que es un taller de lectoescritura, que su dominancia es izquierda, el taller en sí es triádico. Entonces viene acompañado de juegos, de pintura, de participación en baile. Nos ideamos actividades que los niños vivan la lectoescritura desde los 3 cerebros. Entonces ahí están viendo tapetes de colores. Nosotros aprovechamos esos colores para jugar con los niños, para moverlos dentro del espacio en donde estamos y poder activar ese cerebro central. Siguiente. Están los talleres de escritura, que son muy provechosos para los niños, porque acordémonos que con toda esta vivencia de la tecnología y eso, tienden a perder toda esa motricidad fina. Entonces, estos espacios los brindamos para que los niños no solamente aprendan a leer y a escribir, sino también una buena forma de la letra. Igualmente, viene acompañado de los 3 cerebros, actividades por los 3 cerebros. Siguiente. Han sido actividades que los padres de familia dan muy buenas apreciaciones, porque en realidad los resultados se notan en casa. Este es un taller que su dominancia es de cerebro derecho, pero de igual manera es tricerebral, es de mandalas para el alma. Manejamos lo que es el tejido, muchos materiales, mucha motricidad fina, relaciones interpersonales, los niños crean amistades, vínculos, valores como la paciencia, la delicadeza, la disciplina. Hay muchos que han seguido con este arte en la casa, y ahí es donde los papás nos comparten como esas experiencias. Siguiente. Aquí hay un videíto, John Fernando. Tiempo cumplido, 30 minutos. Ya estamos en las... Sugiero que dejemos terminar la presentación porque está muy interesante y podamos a las preguntas. En la anterior, ¿tienes un video? Sí, en la anterior diapositiva. Pero yo no tengo el video, entonces no lo podría pasar desde aquí. Bueno, si quieres, en este video terminemos. Hablamos del taller. Te comparto rápidamente mi pantalla. Lo podemos compartir luego. Bueno. Hágale pues, yo quito la mía y tú compartes la tuya.
en el archivo. Compártela. Pon la diapositiva, por favor. Ok, listo. Bueno, entonces, como les venía diciendo, las actividades todas las creamos de una manera tricerebral para que los niños vivan no solamente la dominancia del cerebro en la actividad, por ejemplo, en las mandalas del cerebro derecho, sino que también explicamos la mandala como concepto, de dónde viene, el significado de los colores. Ellos le ponen más empeño a ese significado al momento de hacer su mandala, y ahí vemos reflejado quizás problemáticas, y ahí eso lo vamos compartiendo con los papás y se convierte en una terapia tricerebral. Siguiente. Aquí están, bueno, las invitaciones para los lanzamientos que hemos realizado. Esto fue acá en Marinilla. Aquí hay 2 invitaciones y se hicieron 4 convocatorias. Fue masivo la siguiente. La actividad. En eso, bueno, miren que fueron muchas personas. En otro salón estaban los niños en una actividad artística, viendo películas, mientras los papás conocían las herramientas de los 3 cerebros para la crianza de sus hijos. Siguiente. Aquí pusimos a los papás a jugar, ahí están los niños pintando. Los papás iban conociendo las habilidades que tenían sus hijos por cada cerebro y de qué manera podían ellos contribuir desde su dominancia cerebral a esa crianza, porque pues obviamente no podíamos, ese taller duraba una sola horita y los papás querían más. Entonces hemos ido programando poco a poco, pero bueno, con todo esto de esta emergencia sanitaria hemos parado muchos procesos en ese sentido. Ahí están viendo el video de los papás jugando. Ahí estamos jugando con los globos de los 3 cerebros, amarillo, azul y rojo. El ambiente está también decorado, que es súper importante porque los papás se sienten muy motivados, integrados y ilustrados con respecto a la temática de los 3 cerebros. Aquí estamos en el lanzamiento en Warney. Entonces quisimos compartir con la comunidad de Warney todo este programa de Valorarte. Y ahí también en otro lugar estaban los niños haciendo una actividad. Este fue el primer módulo de crianza familiar que realizamos, en el que Margarita también les ha compartido ya algunos detalles, los juegos, las mantas triádicas. El ambiente campestre se presta para generar mucha conexión con respecto a la reflexión que los padres deben llegar a sentir, a vivir en el momento que están introyectándose, revisando todo ese capital cerebral que ellos tienen como papás y que deben trabajar, cultivar para luego trabajar a sus hijos, intervenirlos. Aquí estamos en plena reflexión. Aquí tenemos algunas habilidades de cada ciclo de vida que manejamos y El sonido... el primer ciclo, es muy importante en este primer ciclo la siembra de valores, ¿cierto? Para que esa estructura, ese molde de pensamiento a nivel cognitivo, a nivel emocional y físico, vaya creciendo y vaya teniendo buenos cimientos. Aquí es muy... Candelaria, vamos a hacer lo siguiente, porque esto ya tiene bastante información. ¿Qué tal si cerramos la presentación? Pues si comienzas a despedir para que iniciemos un momento muy importante que es el de las preguntas y las respuestas. Ok, dale. Ya, esta es la última y al final están unas actividades tricerebrales que nos hemos ideado. El manto triádico, malabarismo triádico, el twister tricerebral, todo esto con el ánimo de generar actividades tricerebrales dentro de los talleres. Muy bien. Sí, qué chévere, qué preguntas tienen dentro de la reunión. Bueno, entonces vamos a comenzar este momento de preguntas agradeciéndole a Margarita y
y a Candelaria esta oportunidad que nos dan de conocer el trabajo que están realizando de Valorarte. ¿Quién tiene entonces mano levantada o micrófono abierto para hacer preguntas en este momento? A ver, veo por aquí a Hugo Fernández. Hugo, adelante, abre el micrófono y haz tu pregunta. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna pregunta mientras Hugo organiza su micrófono? Que simplemente abra y haga la pregunta. Francisco. Me permite yo. ¿Sí? Primero felicitar a las dos compañeras tricerebrales, una forma muy efectiva de poder aplicar los conocimientos a un ámbito tan importante para la humanidad como es la crianza de los niños, ¿no? Estaba pensando mientras ustedes desarrollaban su metodología, nos socializaban, ¿qué hacen o qué hacer cuando nos encontramos con niños problema? O sea, niños que salen, digamos, fuera de la, entre comillas, normalidad. ¿Qué hacer si de pronto detectamos alguna deficiencia en su personalidad, en su forma de ser, en su conducta, etcétera? Bueno, Sí, cuando encontramos niños problemas, que la verdad es que yo esa etiqueta de problema, empecemos por quitarla. Son simplemente niños que tienen algún tipo de dificultades en alguna área, pero realmente esto no da como para etiquetar a nadie, ¿verdad? Empezamos por ahí. Segundo, es muy importante el tema de la observación. Digamos, luego que como psicóloga yo tendría que hacer un proceso como de, bueno, una observación, un diagnóstico para ver realmente qué es lo que le pasa al niño. Conocer cómo funciona él tricerebralmente, cómo piensa el niño. Y lo otro es definir realmente cuál es el dominante tricerebral, cuál es el subdominante, cuál es el cerebro oscilante. Y lo más importante, conocer el cerebro de sus papás, cerebro de mamá, cerebro de papás. Para mí es muy importante, antes de ver al niño, ver a los papás. ¿Cuál es su ambiente familiar? Porque realmente eso dice mucho. Si yo veo un niño que tiene un déficit de atención o dislexia, o tiene un niño que es ausente, o es un niño que muchas personas utilizan el término de, que ese niño es hiperactivo, que me parece un término que es demasiado delicado para estar utilizando de una manera tan folclórica. Primero que todo es un término que es clínico y lo estamos utilizando tan fácilmente como si fuéramos a decir, bueno, es que ese niño come mucho. No, la verdad es que el término hiperactivo deberíamos guardarlo un poquito más, porque los niños por naturaleza deben ser activos. Un niño activo es un niño sano. Un niño activo es un niño que en su esencia natural está haciendo como o sea, explorar su infancia. Entonces, desde la cibernética hay mucho por trabajar. Lo que empieza a hacer, se hace un cultivo tricerebral, luego de definir su pensamiento de los tres cerebros, cómo piensa el niño, cómo acciona y cómo siente. Se hace un cultivo y luego se empieza a trabajar con su familia el acompañamiento desde el tema correspondiente con el niño. Hay una pregunta, dice, que la hace Margarita Gómez. Dice, para adultos mayores, ¿podría aplicarse esta metodología y se puede también con adultos discapacitados o en situación de discapacidad? Total. El tricerebral es para todos porque todos tenemos cerebro. Toda persona que tenga un cerebro, y es que todos lo tienen, se puede trabajar la herramienta. Acordémonos que estamos trabajando la herramienta en ciclos de vida y nuestros adultos mayores están incluidos en esos ciclos de vida. Entonces, naturalmente se pueden trabajar habilidades, estimular habilidades desde el cerebro izquierdo, se pueden trabajar habilidades desde el cerebro derecho y habilidades para fortalecer su cerebro central. Sobre todo para ellos es súper especial esto porque acordémonos que es una nueva etapa que viven, hay situaciones de vida que es importante recuperar en ellos, que superar sobre todo dolores, ausencias desde su parte familiar, crisis emocionales. Entonces,
desde la mecánica tricerebral se trabaja muchísimo, sobre todo con este cerebro. El amor, el cariño, el afecto para el adulto mayor es especial, supremamente especial. Manejar un adulto mayor en la acción, desde movimientos suaves, el deporte, la gimnasia, excelente. Y lo otro, el recordar, el hacerlos hablar, el hacer lo que ellos recuerden su vida, qué aprendieron de su vida, cuáles son las premisas que le pueden compartir ahorita a los niños y a los jóvenes. Eso es desde el cerebro izquierdo. Claro, totalmente se puede trabajar de una manera espectacular. Candelaria iba a decir algo. Es que la vi. Sí, es que hay una experiencia muy bonita dentro del trabajo con adultos y es que la misma metodología como lleva casi que obligatoriamente al juego, a la acción, al movimiento. Hay muchos adultos que tienen muchos vacíos en cuestión del juego. O sea, el juego en su vida no fue un factor vivido. Entonces, cuando se llegan al taller a jugar, se despierta ese niño interior, entonces se siente como esa sensibilidad, ese amor despierta en ellos mismos porque encuentran en el juego también una forma de desahogar todas esas emociones guardadas. Bien, por aquí vemos a Hugo Gómez que también quiere hacer una pregunta. Adelante, Hugo. Hugo, veo la mano levantada. Bueno. Sí, ¿qué tal? Gracias, gracias, John Fernando. Bien, bien interesante. Se me ocurre, pensé que de pronto en tan corto tiempo íbamos a cerrar el ciclo un poco. O sea, que estas dos grandes facilitadoras están haciendo un trabajo muy bonito con niños, con padres, con cuidadores, iban a llegar hasta el punto de la proporcionalidad. Porque está muy bien que estudiemos cerebro izquierdo, derecho, la parte operativa, creativa, pero lo que yo he entendido hasta ahora, sin ser el experto como lo eres tú o tu equipo, es que la idea de todo este trabajo es buscar que estén en equilibrio esos tres cerebros, llegar a encontrar la proporcionalidad. Por eso me pareció interesante cuando ellas hablaron de que hay que trabajar primero con los padres, los abuelos, los cuidadores. Llegar al punto de que los padres, abuelos, cuidadores entiendan tal en la metodología que ellos logren equilibrarse o tener en equilibrio sus tres cerebros y de esa manera puedan comprender al otro. Que el otro, normalmente el niño él se está viendo en uno como adulto y se aprende de ese ejemplo, de esas acciones, reacciones. Entonces, les quiero preguntar a las expositoras cómo ejecutan esa parte para poder decir que ya este adulto, digamos yo, está equilibrado proporcionalmente, los tres cerebros funcionan de manera más ajustada. ¿Con qué tipo de actividades? Ok, bueno, al señor Hugo, es una pregunta bastante de fondo, porque le cuento que cuando los papás vienen a los talleres, vienen buscando, como quien dice, como la justificación para decir, sí, es mi hijo al que yo tengo que empezar a tratar, ¿verdad? Pero cuando ellos se encuentran con el espejo y el reflejo fuerte de ellos mismos, y que realmente no, es que la situación tiene que empezar es por mí, como mamá, ellos se llevan un golpe muy fuerte, y, emocionalmente hablando, ¿no? Internamente hablando, porque es un choque de emociones. Durante el taller nosotros trabajamos picos reflexivos, de activación, pero también es picos de mucha reflexión interna, como de apropiarse de las cosas que hacen falta como papá, aquellos errores que yo cometo, que de pronto le grito demasiado o no le presto atención. En este último taller, antes de la cuarentena, tuvimos una anécdota muy interesante de un papá que a simple vista usted lo ve, es un papá muy serio. Su lenguaje no verbal es bastante serio. Y él nos decía, cuando ya estábamos haciendo el feedback, él nos decía, definitivamente vine por algo, vine por una expectativa, pero superó mi expectativa porque pensé que me iban a ayudar a criar a mis hijos y me terminaron ustedes ayudándome a criarme a mí mismo.
de aquí salgo con una reflexión muy grande y es que no le doy el amor suficiente a mi hijo, no lo abrazo, no lo beso. Y eso es lo que en este momento valorarte me está ayudando a conectar primero conmigo para luego conectarme con mi hijo. Entonces, ese es el proceso que nosotros llevamos con los papás. O sea, primero vámonos para adentro y luego me voy adentro de mí mismo. O sea, ¿cómo hago para conectarme con ese corazón? Entonces, hay unas actividades que nosotros les facilitamos, por ejemplo, el tema del diálogo, primero el perdón, hay actividades primero de reconciliación a sí mismo y luego con el otro, ¿verdad? El reconocer de que así como yo le enseño a mi hijo, él también me puede enseñar a mí. Esas son premisas muy importantes como padres, ¿ok? Entonces, esa es la proporcionalidad, que haya la complementariedad. El hecho del enseñaje fuerte que debe haber y el complemento fuerte que debe haber a nivel familiar es que todos aprendemos de todos y todos somos importantes. Esas son una de las cosas muy importantes. Bien. Gracias, Margarita. Gracias. Están haciendo otra pregunta por aquí. Pío pregunta, la educación formal y las familias les dan mucha importancia a las evaluaciones. ¿Cómo evalúan ustedes el trabajo que hacen o el aprendizaje o las acciones pues, con las personas que participan en sus talleres? Ok. Nosotros más que evaluación, nosotros valoramos. Valoramos triádicamente su cerebro a través del CT, a través de los encuentros, a través de sus historias de vida, inclusive hasta de sus propias preguntas. Entonces, no evaluamos, sino que valoramos. Cuando hablamos de valorar, estamos hablando de que ellos mismos valoren cómo van y qué sienten ellos que tienen que trabajar. Entonces, nosotros no somos los que estamos juzgando el trabajo de ellos, sino que ellos mismos tienen que llegar a esa reflexión de dónde está el vacío y cómo lo podemos llevar, cómo lo podemos llenar. Entonces, valorarte lo que hace es que da la herramienta para poder satisfacer un poco esa necesidad en el tema de la crianza. Bueno, vamos a comenzar el cierre de esta presentación de hoy. Yo quisiera que tanto Candelaria como Margarita dijeran unas palabras para terminar la presentación e invitar a nuestros contertulios, a quienes nos acompañan en este encuentro semanal, al siguiente tema. No sé quién hablará primero, si Margarita o Candelaria, para que cerremos con el agradecimiento por habernos acompañado hoy con este tema tan espectacular. Candy. Candy. Bueno, les doy muchísimas gracias por el espacio que nos brindaron, por la confianza de John Fernando y todo su equipo para escucharnos. Es muy importante cerrar con un mensaje y es que estamos hablando de la educación de los niños, que es el futuro, el presente y el futuro de nuestro planeta. Y para eso es muy importante que nosotros sepamos mirar para adentro como adultos para poder guiarlos a ellos y revisar qué planeta les estamos dejando a ellos. Y siempre buscar la proporcionalidad entre nuestras vidas. Muchísimas gracias. A ti, Candelaria, muchas gracias. Y Margarita, para cerrar. Bueno, con toda la experiencia que he tenido como mamá, con mis hijos, he aprendido que en la medida en que nosotros jugamos con nuestros hijos, ganamos autoridad. Es una de las cosas que yo he aprendido. O sea, si yo acompaño a mi hijo en su proceso, en sus juegos, sobre todo en su primera infancia, yo puedo garantizar una buena educación en adolescencia. Escuchen muy bien. Si yo me dedico a mis hijos en su primera infancia, estoy garantizando una buena educación desde la adolescencia en adelante. Y lo otro es, antes de criar, primero tengo que mirar cómo me estoy criando. Hagamos un pare. Yo sé que hay situaciones en nuestras vidas, tenemos una historia de vida, cada uno tiene una historia de vida hermosa. Así la veamos con situaciones difíciles, tristes, bonitas, pero eso nos ha enseñado muchísimas cosas. Eso es lo que nos ha hecho lo que somos hoy, el cerebro que somos hoy. Entonces, todavía hay tiempo, nunca es tarde para aprender. El cerebro todos los días lo estamos moldeando, todos los días lo estamos perfeccionando. Seguimos en eso y quiero terminar con esta frase. No busques por fuera lo que llevas por dentro. Un abrazo de gratitud a todos, a John Fernando, a ti. Gracias por esta oportunidad de poder compartir esta herramienta tan linda de vida que tú también nos diste y que eso nos ha enseñado muchísimo. Muchísimas gracias.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes, Candelaria, Margarita. Este programa de Valorarte me parece excelente. Y quiero anunciarles que la próxima semana, el 15 de julio, va a estar con nosotros Robinson Devia hablando de una propuesta o un modelo económico que se llama Ciro. Entonces ya pasamos de educación, ahora vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de solidaridad, de otros conceptos también muy importantes. Cibernética tiene esa capacidad, esa ventaja, esa posibilidad, nos da la posibilidad de ver el mundo de manera holográfica y de poder entender toda la realidad desde un modelo sistémico que es complejo, pero que nos ayuda a entender toda la realidad de una manera más simple. Por su compañía, por estar con nosotros, muchas gracias y los esperamos dentro de 8 días en estos encuentros virtuales de cibernética social proporcionalista. Hasta luego.